Bienvenidos, bienvenidas un día más. En el día de hoy vamos a seguir con los personajes de Babylon 5. Comenzamos. Bueno, seguimos con los personajes de Babylon 5, ya es el tercer vídeo de estos personajes, te dejo por aquí los anteriores de John Sheridan y de Jeffrey Sinclair, y hoy vamos a ver ya, bueno, pues los personajes que completan la serie. Realmente son principales, pero bueno, pues van, digamos que yendo y viniendo, no aparecen o no tienen tanta relevancia como los dos anteriores, que le tuvimos que dedicar un vídeo entero para cada uno de ellos. Así que vamos a ir con ellos, vamos a ir por supuesto en orden de aparición y en orden de cuota de minutos que van teniendo estos personajes dentro del mundo de Babylon 5. Así que venga, no nos enrollamos más y vamos a ir con estos personajes. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial hasta el fin de los días. Susan Ivanova. Primera aparición, medianoche en la línea de fuego. En emisión, Babylon 5, In the Beginning, cronológicamente. Última aparición, Durmiendo en la luz, interpretado por Claudia Christian. Episodios 87, temporadas de la 1 a la 4. Nacimiento, San Petersburgo. Consorcio ruso, la Tierra, 10 de agosto de 2230. Fallecimiento, 2345. Religión, judía. Características físicas, humana. Sexo, mujer. Estatura 1,75, color de pelo marrón, color de ojos azul. Información profesional, ocupación militar de las fuerzas terrestres. Biografía: Ivanova nació en Rusia, una región autónoma de la Alianza Terrestre, en el seno de una familia judía practicante, teniendo una excelente relación con su padre, madre y hermano. Su madre era telépata, la misma Susan era telépata latente y se vio forzada a consumir la droga prescrita por el cuerpo psíquico para mantener a raya sus poderes telepáticos. Esta droga le provocó una severa depresión y un intento de suicidio, por lo que Ivanova odia profundamente al cuerpo psíquico. Tras la muerte de su madre se enfrió la relación con su padre y posteriormente su hermano murió en la batalla de la guerra contra los Minbari. Ivanova poco después ingresa en la milicia, llegando en el episodio piloto a tener el rango de teniente, siendo capitán en la primera temporada. En la segunda temporada, el comandante John Sheridan, que sustituyó a Jeffrey Sinclair y a quien ya conocía de antes, la ascendió a mayor grado que ostenta durante la segunda, tercera y cuarta temporada. Al final de la cuarta temporada, como último acto antes de retirarse, Sheridan la asciende a comandante. Más tarde asciende a general y cuando Sheridan desaparece en 2281, Delane la convierte en la líder de los Rangers en su lugar. En este caso, Susan Ivanova, por supuesto, es un personaje principal y va, digamos que evolucionando como el resto de personajes dentro de Babylon 5. Pero, bueno, pues en este caso es la dirección de lo que sería Babylon 5 en el puente de mando. Y, por supuesto, vamos conociendo su vida, vamos conociéndola a ella, vamos conociendo, digamos, cómo se comporta, su personalidad, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la serie de Babylon 5, incluyendo algunos capítulos que están dedicados exclusivamente a ella, precisamente para eso, para, digamos, hacerla protagonista o hacer la protagonista, para que nosotros vayamos empatizando con ese personaje y que no siempre lleven el peso por los personajes más principales o los personajes que tienen, digamos, más background, como los que vimos en los vídeos anteriores. En este caso, y con respecto también a los otros personajes, lo que tenemos, bueno, pues es un amplio abanico de personajes principales, de vidas que hay en Babylon 5 y de formas de ver la estación y de formas de ver, bueno, pues digamos, el mundo que rodea a cada uno de ellos. Michael Garibaldi. Primera aparición, episodio 1. Última aparición, episodio 110, interpretado por Jerry Doyle. Episodios 109, temporadas de la 1 a la 5. Características físicas: raza humana, sexo masculino, color de pelo marrón, color de ojo azul. Información profesional, ocupación jefe de seguridad, ministro de inteligencia. Dirigente de empresa, enemigos, sombras, Clark. Cuerpo psíquico, Alfred Bester. Afiliaciones actuales: Babylon 5, Alianza Interestelar, Telépata Rebelde. Biografía: Garibaldi es un hombre capaz que tuvo problemas con el alcohol. Es muy leal a Sinclair y además es un amigo. Este participó en la guerra contra los Minbari. Como jefe de seguridad desde 2257, Garibaldi se encargó de que la seguridad funcionase en la estación y como tal tuvo que protegerla de todo tipo de peligros, sobre todo cuando se trataba de luchas raciales o actuaciones extremistas racistas. También actuó como piloto en la lucha contra los piratas.
descubrió que el presidente Santiago iba a ser asesinado, pero no pudo evitarlo y fue casi asesinado por ello, por lo que también estuvo en coma. Cuando se recuperó en 2259, Garibaldi tuvo que darse cuenta de que su amigo fue trasladado a Minbar como embajador del planeta y que en su lugar se posicionó John Sheridan. Decidió, a pesar de todo, continuar y juntos con Susan Ivanova, con la que también formó una amistad, empezaron a luchar contra la sombra, contra el gobierno corrupto del presidente Clark y el hombre que asesinó a Santiago, así como contra el cuerpo psíquico. Cuando Babylon 5 se independizó a causa de las actuaciones corruptas y homicidas de Clark, él se ocupó de las tropas terrestres de Babylon 5 para detener a las fuerzas de Clark que atacaban la estación en reacción por ello. Cuando Sheridan se fue a Za'Adum y las sombras asediaban la estación por el peligro que representaba para ellos, él pilotó a las naves espaciales de combate hasta que se fueron. Justo después, Garibaldi fue raptado por la sombra con la intención de controlarlo para luego controlar la estación. Alfred Bester, sin embargo, evitó eso y a su vez lo reprogramó para convertirlo en su propio agente, a quien utilizó para acabar con una conspiración contra el cuerpo psíquico, que venía de una empresa multiplanetaria. Una maniobra que casi le costó la vida a Garibaldi y a Sheridan y que le afectó mucho, por lo que tuvo otra vez problemas con el alcohol, cosa que le impidió ejercer el cargo de ministro de inteligencia de la Alianza Interestelar a largo plazo después de su creación. Después de ello, Garibaldi juró venganza. Se alió con Lita Alexander contra el cuerpo psíquico y Bester. Luego se casó y volvió como jefe de la empresa multiplanetaria que era parte de la conspiración contra el cuerpo psíquico, y ambos consiguieron más tarde su objetivo. Fue el dirigente de esa empresa durante los siguientes 18 años y tuvo descendencia. Finalmente se despide de John Sheridan en el 2281, cuando estaba acercándose a su muerte durante una cena en la que se encuentra con todos los amigos del pasado para luego continuar con su vida normal. Tengo que decir que en este caso este personaje a mí particularmente me llamaba mucho la atención. Era un personaje que, digamos, tenía un contrapunto a los personajes principales, a John Sheridan y a Jeffrey Sinclair, y siempre, digamos, que estaba bueno, pues de forma revolucionaria discutiendo más o menos todo lo que se decía. Obviamente luego era muy leal y una persona fiel a lo que serían los valores de Babylon 5 o los valores que ellos perseguían, pero era muy interesante porque es un personaje que siempre tenía algo que decir o que siempre tenía un contrapunto a todos los personajes principales. Por supuesto, Garibaldi también tenía su evolución dentro de Babylon 5, pero tenía una evolución muy particular, y es que realmente él es el que más abanico abarcaba de todos en el espectro de la profesionalidad. Es decir, empieza como jefe de seguridad, luego, bueno, pues se va a trabajar de ministro de inteligencia, luego pues a una empresa, dirige una empresa, etcétera, etcétera. Digamos que, bueno, pues abarca muchos mundos y esto nos enseña muchas cosas dentro del universo de Babylon 5. Hay que decir también que él tiene sus propios capítulos donde ahondamos en su ser, su personalidad, en su pasado, bueno, pues en todo lo que debemos saber sobre el personaje de Michael Garibaldi. Y si os dais cuenta, es el personaje que más aparece en toda la serie de Babylon 5. Es decir, es el único personaje que va desde el principio hasta el fin. Aparece más que Jeffrey Sinclair, aparece más que Sheridan, aparece más que Ivanova y aparece más que cualquier otro personaje. De hecho, creo que no hay ni un solo capítulo en el que no aparezca, incluso los capítulos que están dedicados a otros personajes, porque obviamente sale, bueno, de Rafelón o haciendo algo que esté relacionado con ese personaje en sí. Si volvéis a ver la serie o si la estáis recordando, fijaros, porque hay muy poquitos episodios donde no sale Michael Garibaldi. Primera aparición en emisión, en la reunión, en la cronología In the Beginning. Última aparición durmiendo en la luz, interpretado por Mira Furlan. Episodios 111. Temporada de la 1 a la 5. Características físicas: raza Minbari. Sexo femenino. Cónyuge John Sheridan. Hijos David Sheridan. Otros familiares: Baylen. Antepasados. Información profesional: enemigos, la sombra, los Drak. Afiliaciones actuales: Minbar. Alianza Interestelar. Biografía: Delaney nació en 2222 en Minbar. Fue miembro de la casta religiosa de los Minbari. Más tarde fue elegida miembro del Consejo Gris antes de la guerra de los Minbari contra la Alianza Terrestre. Eso ocurrió en julio de 2245. Fue testigo de cómo los humanos atacaron la nave líder de los Minbari a causa de un malentendido, que costó la vida de su líder Dukat.
A causa de ello, ella empezó la guerra entre los humanos y los Minbari, en dolor por la muerte de Dukat, su mentor. Durante la guerra, ella continuó siendo miembro del Consejo. En la última batalla, Delane y el Consejo estuvieron presentes y cogieron prisionero a Jeffrey Sinclair para conocer detalles sobre la última defensa de los humanos que luego iban a atacar. Al escanear a este, ellos descubrieron que él tenía un alma Minbari y que esa alma era de Baylan. Ese descubrimiento les obligó a detener la guerra justo antes de haber venido y borrar esos recuerdos a Sinclair para evitar que se descubriese y así evitar un caos en la sociedad Minbari. En 2256, ella se convirtió en embajadora de los Minbari en Babylon 5, que fue creado para evitar una guerra así en el futuro. Su trabajo era vigilar a Jeffrey Sinclair y encargarse de que no se acordase de lo ocurrido y también comprender a los humanos, que Baylan había catalogado en sus profecías como decisivos para poder vencer a la sombra en la futura guerra que se le avecinaba. Durante ese tiempo estableció una amistad con Sinclair. Más tarde se encargó de que fuese a Minbar y le ayudó como podía desde la distancia para que fuese líder de los Rangers, el futuro ejército contra la sombra. Cuando se enteró de que las sombras habían vuelto a Z'Adum, ella se convirtió en media humana con ayuda de una máquina especial como parte de un plan de unir a las razas Minbari y humanas contra las sombras. Desde entonces luchó para que se pudiese vencer a las sombras, teniendo que vencer para ello todo tipo de resistencia entre los Minbari y los humanos. A su vez también estableció una alianza con el personal de Babylon 5 y se encargó de mantener la independencia de la estación, cuando se independizó por la corrupción del presidente que ejercía en ese momento. Utilizando esa base, ella y Sheridan unificaron a las razas jóvenes para poder vencer a las sombras. También enviaron a Babylon 4 y a Sinclair al pasado, donde él se convertiría en el Minbari Baylan, con la ayuda de esa máquina especial para que pudiese vencer en el pasado a la sombra, convertirse en su antepasado y sentar las bases para que Delane y Sheridan pudieran vencer a las sombras en el presente. Más tarde, Delane se convirtió en la líder de los Rangers en lugar de Sinclair. Posteriormente, Delane y Sheridan se aliaron con Lorien para acabar con la guerra entre los Vorlon y las sombras de forma definitiva y así empezar una nueva era para las razas jóvenes. Durante ese tiempo, Delane se enamoró de Sheridan y Sheridan se enamoró de ella. Ambos se casaron más tarde y tuvieron un hijo, David Sheridan, que nació en diciembre de 2262. Después de la guerra crearon la Alianza Interestelar y ella continuó sirviendo como líder de los Rangers, el ejército de la Alianza. Un año después trasladaron el cuartel de la Alianza a Tuzanor en Minbar y rigieron a la Alianza desde allí. En enero de 2279, 18 años después del fin de la guerra, ella fue elegida presidente de la Alianza en lugar de Sheridan cuando ya se acercaba a su muerte, y ella decidió convertir a Sheridan en líder de los Rangers en su lugar. Estuvo con Sheridan en su última cena con sus amigos en Babylon 5 2 años más tarde y se despidió de él al día siguiente, nombrando a Susan Ivanova como líder de los Rangers en su lugar, y continuó su trabajo como presidente, aunque siempre tomase su tiempo al amanecer para poder recordar a Sheridan, su marido desaparecido. Más tarde dejó sus cargos y vivió aislada. Apareció una última vez públicamente el 2 de enero de 2362 en la Tierra para defender a Sheridan, que estaba siendo difamado allí. Volvió después a Minbar, donde poco después murió. Si antes decíamos que Garibaldi había aparecido en casi todos los episodios de Babylon 5 o en todos los episodios de Babylon 5 menos en algunos, Delane se lleva la palma. Delane aparece en todos, de alguna forma o de otra, en sueño, en espectro, en aparición, en lo que sea, siempre aparece. Y es una cosa muy interesante porque los Minbari sí que viven más que los humanos. En este caso tienen una longevidad mayor y vemos cómo pues se van participando no solo en la guerra de los Minbar, como también participaba en este caso John Sheridan, sino que la longevidad se nota entre Sheridan y Delane. Es algo bastante interesante. Y como Delane en la guerra ya era de la casta espiritual, ya digamos que no solo era embajadora, sino que representaba un papel importante en lo que es el mundo religioso, el mundo espiritual dentro de la raza de los Minbari, que recordemos que es muy importante. Ellos se dividen por castas, lo veremos más detenidamente, por supuesto, al ver las civilizaciones, pero bueno, ellos se dividen por castas y tienen, pues sus guerreros en los Rangers, la sociedad civil y luego pues la casta religiosa o la casta espiritual, que también se rige por el Consejo Gris. Recordemos que el Consejo Gris siempre es importante y siempre tiene algo que ver y siempre oculta algo
que es interesante para lo que es el devenir de la serie. D-Lane en este caso oculta muchísimas cosas que a lo largo de la serie pues nos vamos enterando y bueno, pues se va enriqueciendo esa serie. Se va abriendo el abanico de la serie y nos vamos enterando de toda la trama. Prácticamente ella es la que tiene toda la trama, aunque es un personaje principal que tiene muchísimo peso, va entrando y saliendo en los episodios y, como digo, pues tiene todo el peso de la trama prácticamente. Aunque Sheridan y Sinclair van en línea recta sobre la trama, ella tiene, digamos, la visión global de todo lo que pasa desde la guerra de los Minbari, bueno, pues prácticamente hasta el final de los días en lo que Sheridan desaparece y ella muere. Y hasta aquí el vídeo de hoy con estos personajes de Babylon 5. Por supuesto continuaremos con los personajes de Babylon 5. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, déjamelo por aquí, por la caja de comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, compartir el vídeo, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.